Bueno, Ricky, bienvenido a Libertad. Qué bueno tenerte aquí en este espacio. Creo que de los podcasts que hemos grabado hasta hoy, va a ser el primer empresario slash emprendedor. Ahora nos decís si vos te autodefinís empresario o emprendedor y si hay alguna diferencia en eso. Pero arranquemos a conversar. Esto es una conversación relajada. Vamos a hablar un poquito sobre vos, sobre tu vida, pero también sobre la libertad y lo que eso significa y lo duro y lo jodido que es hacer empresa en Colombia y cómo le ponen a uno todas las zancadillas todos los días. Pero Ricky, en Libertad tenemos una prueba que le hacemos a todo el mundo que participa en un evento de nosotros, que viene al podcast, que va al Pole de Libertad, que va a los Leader Labs con los jóvenes, y es que siempre debe arrancar contándonos un dato curioso. Cuéntenos un dato curioso, algo que nadie más sepa de usted y que a partir de hoy va a saber todo el mundo. Mío, personal. Sí. Espérate. Y lo bueno es cogerlo así a quemarropa. Te cuento el mío. Sí, por Yo favor. tengo 29 años Sí. y chupo dedo. Listo, ya. Ya. Tengo una hija y un hijo. Mar tiene 4 añitos, va a cumplir 5 ahorita en agosto. Y Rafa va a cumplir 3 en abril. Y no he dejado que se vayan de mi cama. Duermen los dos con vos. Dormimos los 4. Y las patadas y qué tal. Ahí la vamos manejando. Ya a Mar le tenemos un cambuchito al lado, que ya sí está pegando duro. No dejo que se vayan de la cama. O sea, eso me daría demasiado duro. Es mi refugio, es mi momento de cargar energía cuando vuelvo a la casa y me duermo con ellos. Y no sabría qué hacer si ya llego y encuentro ese vacío. De hecho, cuando viajo en los hoteles, la cama amanece perfecta. O sea, como ya medio aprendí. Hay un socio que dice que nosotros somos la familia Triqui. Entonces ya aprendí a dormir en un pedazo tan chiquito que toda la cama queda Ya queda tendida perfecta. Ahora casi que me levanto y hago así y ya quedó. Posición momia y Totalmente. estático. Totalmente. Totalmente. Y antes dormía cruzado, abierto, quedaban todas las almohadas vueltas, nada, y ya es perfectico con tal de que yo esté ahí. Pero arranque contándonos, ¿cuándo arrancó usted con su primer negocio? ¿Qué es lo primero que hizo? Mi primer intento de negocio fue a los 12 años. En el colegio, un gomoso por los carros. Entonces, que a este carro debería tener estos rines y estas llantas y esta cojinería y no sé qué. Y en una de esas empezaron a salir los vidrios de seguridad polarizados. No los blindados, pero una lámina un poquitico más fuerte que el polarizado que protegía los vidrios. Y empiezo a investigar y esto era una empresa, pues una multinacional muy conocida que es 3M. Y yo dije, voy a empezar a engallar carros por ahí, a hacer negocio. Y entonces la distribución de 3M, me acuerdo que en ese momento estaba en Cali, no sé si todavía, y llamo con voz de ronco a decir que con yo voz de quería, señor. voz de señor, a decir que yo quería distribuir esa vaina en Medellín. Entonces me empezaban a despachar unos rollitos y eso llegaban unos tubos de PVC adentro con el material. Y iba a la valladera y le pagaba a alguno de esos que instalaba polarizados. Entonces iba y te vendía tu carro o tu casa, te hacía el pedido. La casa también. Sí, porque eso también presta servicios, cualquier vidrio. Para el sol, para... Sí. Y entonces lo vendía, pedía el material, llegaba, contrataba al instalador, iba y lo instalaba. Y el instalador iba y hacía 3 cagadas, entonces las pagaba yo. Entonces, pues naturalmente eso nunca dio. Pero me divertí. Yo creo que en ese momento ni siquiera era por la plata, era sentir que estaba haciendo algo y con algo que me divirtiera. Entonces, por ahí empezamos, a los 12 años. 12 años, yo pienso en alguien que tenga 12 años y... ¿Qué estaba haciendo yo a los 12 años? Sí, yo también hago mucho ese ejercicio y no tengo ni idea qué estaba haciendo. Pero bueno. Total. Después se da la crisis de la construcción en Colombia, en los 90, y mi papá era arquitecto, entonces pues obviamente todo eso se fue al traste.
Él se va por una oportunidad de empleo a Costa Rica y yo soy el mayor de 3 hermanos. Entonces tenemos una finca en La Pintada donde pues, hay una parte de recreación, pero hay un cultivo de naranjas y de pacas de heno, de lo que le dan a los caballos. Entonces, no a los 12, pero creo que a los 13 o 14, ya empezaba a ir a la finca con un maletín de cuero de papá, con una pantalonetica de este tamaño, a liquidar los mayordomos y a manejar el negocio. Yo usaba ese cuaderno verde, güey. Yo siempre La libreta. Claro. La libreta que dividía uno con él. Claro, yo siempre he querido tener una de esas. Exactamente con esa, una vaina como de este tamaño, gruesa. Y ahí llevaba las cuentas y le iba reportando a mi papá. Y pues fuera de administrar, pues ellos me dejaban llevar unas docenas de naranjas. Comprábamos una de esas mallas que uno le hace el nudito, mete 12 y cierra el nudito y corta. Y ya tiene un paquetico de 12 naranjas. Y con ese íbamos y le vendíamos a los papás y a los amigos y a los conocidos. Y ahí teníamos como la platica para el día a día, pues, porque estaba en ese momento, un momento difícil económico en la casa. ¿Estás del colegio todavía? Estaba en el colegio, nazco en una familia sin problemas, sin nada, sin problemas económicos, estudiando en el Colombo School. O sea, no es una historia de ay, nací, no, al revés, tenerlo todo. De un momento era un momento difícil, ¿y qué? ¿Te hundís con ese momento o querés seguir manteniendo de alguna forma a lo que estabas acostumbrado, pero pues ya no, tus papás no te lo pueden dar? Ya decides si por tus propios medios sigues haciendo. Entonces, si los compañeros iban para cine o para un paseo, pues yo tenía que producir la plata. No, papá, voy para cine, deme la plata. Entonces ahí empieza uno a trabajar, a entender qué es eso. Empiezo a importar productos de China con alguien que tenía de Bogotá. Entonces yo básicamente abría la plaza de Medellín, empecé a entender un poquitico de comercio exterior y de importaciones y de todo este tipo de cosas. Después, a raíz de eso, me consigo la distribución de una marca de motos producida en China pero americana. Cuando eso básicamente existía Yamaha, Suzuki y Honda. No habían creado ni AKTs ni ninguna de las que hay. Entonces, lo mismo, pues graduándome del colegio, entrando el primer semestre de universidad, plata no tengo. ¿Quién me va a poner plata para esto? Entonces me voy por todo Medellín y encuentro un lugar donde vendían motos de segunda y tenían un taller. Y toqué la puerta allá y les dije, venga, ¿a ustedes no les interesaría vender motos nuevas? Yo tengo esta vaina. Venga, pues aproveche que ya tienen la infraestructura y vendamos aquí unas motos de segunda. A los 15 días ya estaban haciendo un pedido y me tumbaron, me dejaron por fuera del negocio. ¿En serio? Sí. ¿En el primer pedido? Para el resto, me dejaron por fuera del negocio. Claro, uno chiquito, pues, ¿a quién le cuento? Claro. ¿A quién le pido un consejo? Van a decir todos que estoy loco. O típico que uno chiquito le decía, no cuenta hasta que le salga. Claro. No cuenta hasta que salga todo, ¿para qué se va a poner a hablar? Entonces yo cuento cuando ya salga todo. Entonces, pues nunca tuve un acompañamiento, ni tenía el conocimiento ni jurídico, ni de contrato, ni de nada. Entonces, ahí en últimas le digo al papá de un amigo que es abogado, ¿cómo me ayudas? No sé qué, no sé cuántas. Long short, vea niño, le damos una scooter ahí ¿Para qué? para que tenga. Entonces, pero no se la recibí. Dijeron, no, sepan que ustedes me tumbaron y no que me arreglaron con una moto. Claro, total. No hay ningún problema, me tumbaron. Así de claro. Entonces voy y pido un crédito y me compro una scooter para ir a la universidad. Entonces, ese era el medio de transporte para empezar a ir a EAFIT. Y en ese momento se da una oportunidad cuando iban a abrir Cucaramácara a Medellín. Empezó en Cali, después Bogotá, después Medellín, después Miami. Entonces el acordeonero de la banda de Bogotá dice, no, pues si van para Medellín hablen con Ricardo Peláez. Y vos porque conocía al acordeonero. La media por ahí, sí, cualquier cosa. No, era compañero en Bogotá de un primo mío, entonces por eso lo conocía de toda la vida. Entonces se reunieron conmigo
me muestran el proyecto y yo les digo, bueno, ¿y cuánto quieren vender en socios locales? Y dice, no sé, el 40, el 50, ya no me acuerdo. Entonces yo le dije, listo, yo entro, pero yo escojo todos los socios porque no sé ustedes a quién van a meter aquí en Medellín y yo no voy a quedar asociados con ninguno. Y yo escojo es que solamente vendí la moto y me va para comprar un 1% ¿Así? del negocio. Te puedo creer eso. Y el resto, pues otra gente que le dijimos que invirtiera. Y ahí empecé a entender el mundo del entretenimiento. Me fue súper bien. Pero entonces vos compraste el 1%, pero hacías la operación. ¿De qué, perdón? Pero hacías la operación, montabas Un 1% como inversionista nomás. y ya. Sí. Peladito que estaba en la universidad. Claro. Pero ahí súper bien. Y eso empezó a repartir una platica y todo eso, pero pues una platica sobre una base del 1%. Pues no era nada del otro mundo. Volví a comprar la moto, pues o sea, nada raro. Y ya después fui avanzando en la carrera y yo empezaba a hacer todos los trabajos de la carrera en el negocio. Entonces, cualquier cosa de mercadeo en el negocio, cualquier investigación en el negocio. Entonces, empecé a traerle mucho formalismo a un negocio completamente informal. Inclusive los que lo manejaban en esa época, cualquiera que estuviera en el negocio era 100% informal. Y el mayor accionista, un caleño, que es el que me enseñó realmente todo, J, un día querían cambiar el gerente actual y yo le dije, yo gerencio el negocio. Yo me siento muy fuerte en la parte comercial, pero no tanto en la parte financiera. Denos el salario, yo lo reparto con un amigo, que él haga la parte financiera. Y vos ahí la comercial. Y yo hago la parte comercial con el mismo salario, no sé qué pagar más. Entonces, ahí empezamos a gerenciar el negocio, una cogerencia del negocio y empezamos a aprender cada vez más y obviamente pues llegamos creciendo y todo. Y ese negocio, que era Cucaramácara, ahí en Barrio Colombia, el sector se empezó a deteriorar. Entonces, la gente quería la marca, le gustaba el tema, pero no quería ir allá. Entonces, por ahí se dio una oportunidad para abrir en Río Sur. Entonces, alguna vez me mostraron un edificio abandonado con unas cucarachas de este tamaño, que cuando abrían la sala era como de este tamaño. Graffiti, vidrios quebrados, o sea, un tema tenebroso. Pero cuando subo al último piso, unas bóvedas, así como estamos acá, en concreto, a 7 metros de altura, cosa más espectacular que yo haya visto. Hijo de arquitecto, me vibro con ese tema claro. del diseño y soy capaz pues como de visualizar algo ahí. Habían unas escaleritas y un vidrio quebrado y uno se metía por debajo del vidrio quebrado y salía o sea, este es el techo del edificio donde cae el agua, donde descarga el agua. Una cosita de 1,50 m, 1,80 m. Y se veía Medellín desde un 7º piso todo acá. Cuando eso, pues yo creo que no había ningún rooftop en Medellín. Y yo, ¿te imaginas aquí un rooftop y aquí esto y no sé qué me cuentas? Entonces traigo a mi papá, arquitecto, y le digo, tal, y comparte, sí, esto tiene un potencial del berraco. Pero ya nos íbamos, ya el negocio, después de haber sido muy bueno, pero ya iban de caída, ya dando pérdidas, ya íbamos a tener que cerrar en Barrio Colombia. Entonces ya como todo el mundo no estaba en ese mood, como que bueno, esto ya pasó. Entonces llevo a otro socio. Ahí todavía tenías el 1%. Ahí tenía el 1%. Llevo a otro socio que en ese momento me llevaba, no sé, 2 o 3 años, pero eso en ese momento era el que trabajaba. Claro. Y el que ganaba y el que al menos tenía una tarjeta de crédito. Total. ¿Cierto? Y el que no. O sea, hoy en día eso no es nada, pero en ese momento es súper fuerte esa diferencia. Entonces camino y le digo, me sueño esto. Pero el problema es que si cogemos este arriendo, tenemos que coger el arriendo de todo el piso. Entonces, en el lugar anterior teníamos 500 metros y este era 3.000 metros. O sea, era 6 veces con la sensación de que acá se me está acabando el negocio y meterme acá en 6X. Y él me dice, ¿vos le crees? Sí. Bueno, firmemos esa vaina vos y yo. Entonces firmamos ese arriendo por una plata mensual que no teníamos cómo pagar realmente. Entonces citamos a los socios del Cúcara anterior, los llevamos, caminamos todo el tema, bajamos,
nos fuimos allá, ¿cómo eran hamburguesas que estaban ahí? Hard Rock de pronto, sí. Al lado. Sí, ahí al lado Río Sur. Claro. Hamburguesita para todo el mundo, buena gaseosa para que pudiera pasar lo que le íbamos a decir. Entonces les decimos, hay una noticia mala y una noticia mucho más mala. La mala, que no es sorpresa, es que ya vamos a tener que cerrar esto porque esto no da. Ya sacamos buena utilidad, ya nos fue muy bien, ya cumplimos un ciclo. Y la más mala es que Camilo y yo acabamos de firmar un contrato por lo que acabaron de ver más todo el piso y queremos montar un proyecto. El que quiera lo recibimos y el que quiera liquidar por una prima que nos íbamos a dar por el local, pues se lleva una plata adicional a la que ya se ganó. Cada uno lo que puede hacer. Entonces en ese punto es un punto donde ya se convierte en The Group. Entonces ahí yo paso a ser el accionista principal, del 1% al principal, ya así a crear el concepto y a manejarlo con mi socio, con Simón. Y unos salieron y entraron unos nuevos. Y se conforma el nuevo grupo, The Group. Simón había sido quien había entrado a manejar la parte financiera. La parte de la financiera, empezó en Cúcara, después seguimos con The Group y estuvo gran parte de toda esta historia ahí batallando, la estuvimos batallando juntos. Tú ya arrancaste. Cúcara, yo me acuerdo, es que yo obviamente me acuerdo de todo eso, además con unas ganas de... ¿Te acordás borroso? Exactamente, me acuerdo muy borroso. Pero porque primero fue Cúcara y después Sixtina, o eso fue al tiempo, yo no me acuerdo. No, entonces ahí creamos un master plan donde estaba Cúcara, Sixtina y Del Aire, al tiempo. Y conseguimos gente del sector que quisiera coger el resto de los metros. O sea, era responsabilidad de nosotros si no conseguíamos quién, pero lo que hicimos era en ese momento buenos socios que se hicieran cerca y crear un ecosistema de entretenimiento ahí. Tenemos que entender que es que ahí estaba Cúcara y después de Cúcara estaba Mangos. Y el resto no existía el entretenimiento. Pues, en las fincas o en las fondas en los pueblos, pero la vida de entretenimiento de la ciudad era muy limitada. Y ahí sin saber, digamos que nos fuimos go big or go home, que muchos años después, estudiando formalmente esto, es una de las fórmulas de éxito del entretenimiento. O sea, hay suficiente evidencia de por qué el entretenimiento paga irse all-in y irse con cosas supremamente ambiciosas. Y eso era súper ambicioso para el momento. De hecho, yo creo que, vuelvo y repito, después de Mangos y de todo ese tipo de negocios, creo que hubo un clímax en estas discotecas de 700, 800, 500 personas y ya hoy no las conocemos como tal. O sea, ya conocemos cositas de 150 o 200 personas como máximo. Yo creo que fue la última generación donde en esos tres negocios en un día podían estar orbitando 2.000 personas. O sea, 2.000 personas hoy tiene que ser un evento masivo, un evento grande, pues un Plaza Mayor, un jardín botánico, algo por el estilo. Pero pues eso muestra lo concentrado que estaba el entretenimiento de cierto segmento en la ciudad. Porque para la gente que nos ve que no es de Medellín y que no se acuerda de eso borroso como yo, además yo creo que tenías dos públicos ahí, ¿no? Porque en Del Aire pues uno también iba, obviamente, a comer pizza, me acuerdo. Sí. Pues y a comer en general, y se tomaba sangría, tal, y después bajaba. Pero uno veía también, digamos, gente mayor ahí parchando. Y luego las dos discotecas, Cúcara con la banda en vivo, crossover, a mí me gustaba más. Y Sixtina más era reggaetón, ¿cierto? Sí, de hecho, sí, la lectura es perfecta. Digamos que el restaurante era un punto de encuentro generacional y después había una segmentación, pero era un público objetivo similar. O sea, si llegaban a la finca, el primo mayor podía hablar de cómo le fue en Cúcara y el primo menor acá, o el tío y el primo, o hasta el papá y el hijo. Entonces estaban en una misma localidad dividido por una pared, pero finalmente estaban llegando al mismo parqueadero, estaban subiendo en el mismo ascensor. Entonces se generaba un punto de unión chévere. Y sí, Cucaramanga era crossover, música en vivo,
De hecho, es una caldera de músicos. Cuando salía, no sé, Factor X, con los Cucaramacra de las diferentes ciudades y los países ponían un porcentaje grande de los participantes. Y Sixtina le creamos un concepto que la música se llamaba glam dance. Cuando eso el reggaetón todavía no era Tan fuerte. no estaba tan fuerte y creamos un concepto que no existe y ya después veíamos emisoras haciendo encuestas, ¿te gusta más el vallenato, la salsa o glam dance? Hasta el Grammy Glam Dance. y no, eso no existe. Veamos que se creó un concepto único como para ese lugar. Ricky, ¿en qué momento se te ocurrió? Porque esto va a escalar a una... O sea, yo creo que esa frase de go big or go home, yo creo que es tu eslogan de vida. Ahora nos contar un poquito lo que aprendiste después en Harvard, pero ¿en qué momento dijiste, no, yo voy a hacer una fiesta gigante, yo voy a hacer una fiesta donde la gente vaya en un avión? Ahora nos contar un poco eso. Y ese avión vaya de una vuelta, llegue a Cartagena, y luego hay una regata que iba a traer artistas. O sea, algo que en este país yo creo que nunca nadie había pensado una fiesta de esas, que solamente ocurrían en algunos países puntuales para un público, además de ingresos mucho más altos al colombiano. ¿Cómo te ocurrió? ¿De dónde salió esa idea? Y cuando creamos The Group, yo dije, ¿qué hacemos para acelerar el posicionamiento de la marca? Pues que todo el mundo nos conozca, porque si no esto va a estar muy lento. Entonces, ese The Group, con esos locales comerciales, también producía eventos por fuera. Cuando Cúcara se empieza a deteriorar, nos empezamos a ir a los picaderos del Club El Rodeo o del Club Campestre Llano Grande, como un público ya de 2.000 o 3.000 personas, pero un mercado que controlábamos un poquito. Entonces aprendimos a estar haciendo eventos por fuera y a producir por fuera de las locaciones. Y todo eso conlleva relacionamiento con patrocinadores, con marcas, con público, con venta de boletería, con comunicación masiva. O sea, empieza a aprender uno otro tipo de cosas, apalancado en los negocios. Entonces nos inventamos un evento que se llamaba En Tierra, Mar y Aire, y es que queríamos probar que el grupo era capaz de producir en tierra, mar y aire, y que era capaz de producir en un lugar fuera de su casa, en el lugar más complejo, porque si hoy es difícil producir en ciudades como Cartagena, en ese momento era Jodido. imposible. Entonces nos inventamos una fiesta que empezaba a bordo de un avión a 30.000 pies de altura, y los bines de las maletas, donde uno guarda las maletas, eran puro audio y puras luces, con artistas y DJs a bordo. Esto significa 4 meses probándole a la aeronáutica civil la seguridad, a la misma aerolínea, haciendo pruebas, porque la aviación es supremamente estricta. Cómo montar el sistema, cómo bajar el sistema, en qué momento del vuelo se puede poner, cuánto tiempo tenemos para desmontarlo. O sea, súper estricto todo. Después llegamos a Cartagena, al día siguiente una fiesta en el centro histórico, en una casa espectacular en unas ruinas, y el último día fue una regata a Cholón con un concierto de J Balvin en la mitad del mar y todos los botes alrededor, completamente gratuito. Y bueno, estas entradas y estas canas ¿Son de ahí? eso, son de ahí. Uno ahí aprende que sí se enferma por estrés. Súper duro, súper duro. Yo creo que después de esa solo ha habido por ahí 2 o 3 producciones tan difíciles como esa, pero no estábamos jugando o acelerar el posicionamiento o desaparecernos, pero de por vida. Era más o menos como Fire, esa serie Sí, de la fiesta. Sí, más o menos así. Además, cuando veía el programa, como que me identificaba. Y vos decías, ¿Cómo puede haber sido eso? Esto me pudo haber pasado. Sí. Pero salió muy bien, salió muy bien. Un tema espectacular, eso fue como uno de los hitos. Pero es que yo creo que hoy mucha gente, sobre todo de acá, cuando ve la marca de Group, se acuerda de eso. Se acuerda Hay unos momentos icónicos. Definitivamente eres uno. Ahora nos contá los otros. Yo me voy a ir acordando de lo que voy aquí pensando. Porque, ¿y en qué momento dijiste, bueno, no, listo, ya probamos esto, estamos haciendo eventos, vamos a comprar un hotel? Entonces, mi papá había diseñado el Hotel Pardies, tenía ahí una participación, y eso había sido un negocio completamente conflictivo entre socios. Entonces él se marginó, y yo en algún momento le dije, pues yo sé que estás cansado y no quieres nada que ver con esto, pero pues dame el puesto en la junta, que yo sí quiero ir a trabajar pues por lo que hay.
Entonces yo llego allá con una cantidad de cacaos, pues, en esa junta, la mayoría cansados ya de De este pelear, tema. Y yo le empecé a meter, y yo veía que ese producto reaccionaba bonito, aprender del tema. Y ahí había un restaurante de toda la vida, La Fragata. Y La Fragata empezó pues como a tener un declive en varios aspectos. Y entonces les pidieron que volvieran al local. Y me dicen, pues usted no, pues que está en el tema de entretenimiento y que tiene un restaurante y no sé qué, pues coja eso. No, yo el restaurante lo tengo con un socio, realmente no sé mucho de esto, no sé qué. Entonces le dijimos al socio del rooftop, pues cojamos ese local. En un Frankenstein imposible. Nosotros debemos vender trago y él sabía hacer comida, entonces como que cojamos esto y el negocio de la comida suyo y el negocio del trago, pues eso cómo iba a salir mal, o sea, re mal. Entonces, al final, ve, ahí le dejo el tema y nosotros vamos a aprender de comida, pues no tenemos opción. Y cuando ya le hemos metido una plata importante, remodelar el lugar y todo eso, la operadora del hotel, que es quien nos había arrendado, se le vencía el contrato. Y quien cogiera el contrato podía decidir si nos mantenía o no. Entonces, técnicamente, si llegaba otro y sálgase, perdíamos la plata. Entonces, uno de los socios empezó a hablar, de los socios del hotel, que no éramos nosotros, empezó a hablar con un cliente que tenía varios hoteles para venderle el hotel. Y algún día nos sentó a mi papá y a mí en una silla y nos dijo, bueno, no, les quiero decir que ya tengo el hotel vendido. Y ahí, muy al estilo como parecido a lo de Río Sur, yo le dije que yo igualaba la oferta. Y pues no tenía plata. Pero mi papá como se movía, como que no entendía, como lo desautorizo, no lo desautorizo, ¿qué está pasando acá? O que no sé. Entonces él me dice, no, pero ¿cómo así que iguala la oferta? Entonces mejorala. Y yo, no. Vaya a la asamblea y diga que hay una cadena de hoteles que ofrece esto y que hay un peladito que ofrece lo mismo y que ellos decidan. Y yo creo que yo en el fondo lo estaba haciendo como orgulloso. Y yo dije, pues no me lo van a vender. Cuando vuelven y me dicen, toda la asamblea dijo que se lo vendía a usted y tiene 3 meses para pagarlo. Y yo, Ahora digo, ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar acá? Entonces cito a la junta y les digo, tengo una pequeña noticia y es, me acabo de comprar un hotel, pero tranquilos, pues lo compré yo, pero sí creo que D-Group debería ampliarse. Y en ese momento los referentes que mirábamos de entretenimiento se empezaban a meter en hotelería, Las Vegas, en Nueva York, todos. Era una ruta natural de consolidar un grupo de entretenimiento. No era pues caprichoso. Y el negocio era bonito. Le faltaba cariño, le faltaba amor, pues mucha cosa, pero tenía un potencial increíble. Entonces, la junta me dice como que pues suena muy bien, hicimos unas cuentas de servilleta y calculábamos que éramos capaces de pagar el 20%. Entonces me voy con Simón para en ese momento creo que era Pomona de San Lucas, creo que no era Carulla. Y creo que adentro del supermercado había una oficina donde cabía la gerenta con un computador y 2 sillas. No cabía nada más. Y allá a decir, vení, pues, ¿cuánta plata nos prestas? Y de ahí fuimos escalando y ya a los, no sé, 15 días o algo, ya estábamos en el edificio grande de Banco principal. Y ya la reunión no era con 1, sino con 5 personas. Y al final ya era un tablero y nosotros explicando el modelo de negocio, no sé, a 15 o 20 personas. Y salimos con el 70%. Financiado. Y después entraron otros socios con el 30%. Y pues logramos cumplir con los 3 meses. Compramos el hotel. Y entonces ya un hotel con 20 años. Pero pues que sabíamos de hotelería. Pero la filosofía de nosotros era, este hotel tiene 55 habitaciones y nosotros metemos 2.000 personas cada día de fin de semana. Vamos a meter 55 personas. No era muy distinto.
Es, ok. Y así, literalmente, ahí le botamos el miedo, era con una filosofía, buena, mala, no tengo ni idea, pero pues eso era lo que nos llenaba de valor, como así que no vamos a meter 55 personas, pues si fuera eso que ya tiene una dinámica y funciona. Y pues sin saber de hotelería, al año siguiente lo teníamos doblados en ventas y en EBITDA. Y ahí empezamos a aprender y a remodelarlo y a meterle cariño y todo eso. Y digamos que ahí vamos. Entonces ahí está el hito de cuando entramos a la parte de restaurantes, cuando entramos a hotelería. Y después está otro hito y es, me llama una persona conocida y me dice, regálame un tinto. Yo, cáeme al hotel mañana y conversamos. Entonces me sentó con 3 personas y me dijo, vengo para algo que ya te han buscado varias veces. Yo, ¿qué pasó? Me dijo, ¿por qué no compras la Macarena? Y yo, ¿y qué crees que va a ser distinto de las 9 personas que les he dicho que no? O sea, me hubieras dicho eso por el teléfono y nos hubiéramos ahorrado esta reunión. Claro. O sea, ¿qué te hace pensar que nosotros nos vamos a comprar un centro de eventos? O sea, no, pero escúchame. Yo lo escucho, pero a los 3 no lo vamos a comprar, no podemos, no tenemos cómo, para que no vayan a decir que es que el grupo lo está comprando o cualquier tema, pero si aún así cuenten. Me empezaron a contar. Yo, esto como que de pronto sí. Bueno, entonces le digo, pero yo tengo entendido que esto ya está vendido. Y me dice, no, pues la decisión la tenemos que tomar en un mes. Yo, ok, bien, gracias. Fuera de que me estás trayendo algo y que no, me estás diciendo que tengo un mes. Para tomar la decisión. Tengo un mes. O sea, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, al final le digo, yo me siento con Simón y con otra persona y este fin de semana, solo un viernes, yo me siento el sábado, miramos y te avisamos. Long short, el sábado lo revisamos, el lunes necesitamos junta nuestra, pero hágale, fíjese a ver dónde cae ese globo. Miércoles con la junta de ellos, nos ampliaron 15 días y terminamos comprando la Macarena. ¿Pero qué cambió? ¿De qué? O sea, ¿cuál fue el argumento? O sea, mejor dicho, ¿qué te hizo después de haber dicho 3 veces que no decir que sí? ¿Qué habrá sido? No, yo creo que al final es como todo buen negocio, es una cuenta en servilletas si éramos capaces o no éramos capaces de servir una deuda y de potencializar un negocio existente. Y creíamos que sí. Pero pues estamos hablando que cuando eso no era el boom del entretenimiento que estamos todos hablando hoy, no, eso era el patito feo, nadie quiere ver la Macarena, lo más horrible que hay. Yo pensaba que era lo más horrible que hay. Creo que sigue siendo horrible, pero la vamos a poner muy bonita. Pero nada, las cuentas nos dieron y nos tiramos otro niño. Y en el momento que tenía la Macarena ya funcionando, en el momento todo estaba prendido, ya le había pagado algo. O sea, ¿estaba Cúcara todavía? No. No, ya. Los apagamos el año siguiente. Al año siguiente. Sí, nosotros recibimos diciembre del 2018 y Cúcara y todo ese grupo lo apagamos 2019, que el 20 llegó pandemia. Exacto. Entonces ese es el último hito, pues no el último, pero... Lo apagamos precisamente porque hicimos un cambio en la estrategia. Dijimos, bueno, renunciamos a esto y nos vamos a enfocar en un tema mucho más de largo plazo, mucho más de venue, que tenga un respaldo de propiedad raíz, no el tema de si está de moda o no está de moda, no, un tema ya estructural, mucho más formal. Y eso nos llevó a unas renuncias durísimas. Pues no tener unas discotecas exitosas, buenas, movimiento, el hype de todo eso, a básicamente pasar a ser coordinador de obra. Claro. Eso es durísimo, esos son como varios años que apenas creo que este año van a empezar una serie de noticias en cascada, pues que va a haber valido la pena, pues realmente, pero sí, ya estaban cerradas. Y después te cogió la pandemia. Después de la pandemia. Con un hotel, un centro de eventos. Y con un 2019 récord. Entonces, nosotros sabíamos que toda la utilidad la íbamos a reinvertir. Entonces, en el 2019 nos queda una utilidad muy grande y decimos, pues igual la vamos a
a gastar mejorando el hotel y anticipamos todos los pagos, una planeación tributaria, pues porque o se nos van remodelación o se nos van impuestos. Sí, total. Así de sencillo. Y básicamente nos coge la pandemia sin caja. O sea, cero reservas. Cero reservas. Y acordémonos que lo primero que cierran son los eventos masivos. Entonces nosotros sentimos en el día 00 el cierre en la Macarena y gradualmente se nos fue acercando a los otros negocios y fue el último en abrir. O sea, la pesadilla para nosotros duró más o menos 2 años. Duro. Todavía estamos pagando cositas de eso. O sea, ese fue quizá la segunda vez que te enfermaste de estrés después de No. Tierra María y No, sabes que no. Por tomarse tranquilo. Porque yo tengo una filosofía, un problema de todos, pues no, pues, ¿cierto? Cuando es un problema de uno nomás, esos son los más difíciles. Porque es que la pandemia, yo voy a decir, ¿y qué? Pues, ¿qué va a hacer? Es una pandemia, todo está muy igual, todos tenemos que salir del problema de alguna forma. Pero cuando es solo tuyo, nadie te va a ayudar. Total. Nadie, estás solo, estás completamente solo. Entonces esos que son de pandemia y todo eso, pues no voy a decir que no fue difícil, pero no fue más difícil que el otro. los otros. Pero asumiste un liderazgo, o sea, si era un problema de todos, cuando uno tiene un problema de todos, uno tiene dos opciones, o se relaja y espera que sea otro, que es lo que lastimosamente la mayoría de la gente hace para todo. Me relajo y que sea otro el que actúe, o me pongo la 10, me juego la piel y asumo el liderazgo. Y en la pandemia hiciste la segunda, pues porque tomaste la vocería, hicimos la campaña que vuelva al color, muy activo. Yo me acuerdo con la alcaldía, con el gobierno nacional, con todo el mundo, viendo cómo se abría. Luego el experimento, que ahora nos contaron un poquito de eso, de cómo el primer, digamos que evento grande era abrir la Macarena, en una cosa muy bacana donde la gente entraba en el carro, el experimento fallido de hacer un concierto en helicóptero. Mejor dicho, que échenos todo en cuenta de la pandemia, que la gente creería, no, este man trabaja en entretenimiento, fueron 2 años de pandemia, pues ya se echó a dormir y aguantó, pero no, en realidad estar más activo que... No, en la pandemia hicimos varias cosas. La primera es que aprovechamos que el hotel estaba vacío y nos llevamos a dormir todo el equipo de mantenimiento y le dijimos, tumbe todas las paredes que no podía tumbar porque le hacía ruido a los huéspedes. Entonces aprovechamos a adelantar todo lo que podíamos de obra. Le dije, solamente puede trabajar con lo que hay. Si le daña el martillo, le da con la cabeza. Porque no hay con martillo. Pero el hotel está vacío. Y un hotel, si lo dejas completamente vacío, es peor. Entonces, bueno, realmente eran como 2 o 3 huéspedes que se quedaron ahí por temas de vuelos y eso. Pero lo que dijimos es adelantar trabajo de obra, porque esto se tiene que acabar en algún momento, y saquémosle el provecho. Entonces, ese fue el primer punto. Segundo punto es cómo reestructuramos equipos. Y ahí aprendimos pues de Fewer and Better. Entonces, un tiempo también para pensar internamente y planear la estrategia. Y de cómo cuando nos dijeran arranque, íbamos a arrancar, pero con toda, que uno normalmente en ese día a día de operación se le olvida planear, se le olvida pensar un poquito. Pero estaba como muy larga esa pandemia. Un día estaba en el balcón de mi apartamento y tiene una vista a Medellín muy linda. Y los que estábamos en eventos vivimos al 200%. O sea, eso que te frenen, eso es un sentimiento que no le puedo explicar a la gente. Yo iba todos los días al trabajo. Pues por ser hotel teníamos permiso de movilidad. Todos los días iba y me sentaba en el escritorio porque pues, me iba a lo que sea. Y yo dije, si nos tienen encerrados, ¿qué hacemos? Entonces yo dije, ¿qué tal si yo estoy aquí en el apartamento y llegan y me ponen un concierto aquí en el aire? Y me cantan aquí en el sostenido en el aire y yo aquí en el balcón viendo el concierto. Entonces eso que la cabeza como que así, sí. Y después la otra, ¿por qué no? Entonces, yo soy piloto, alguna cosita de aviación entiendo. Yo dije, pues es el único que podría, como empezó la idea, el único que podría sostener una tarima en el aire y hacer un sostenido
Para mí en este momento es un Black Hawk. Entonces pido una reunión en la Fuerza Aérea, acá con 5 en Río Negro, y se sientan todos y les digo, pues quiero hacer un concierto en el aire. Básicamente me miran y me dicen, ve ahí, no venga a joder acá. Estamos con una pandemia, estamos con un problema el berraco. No venga a joder acá, que esto no es un parqueadero de helicópteros. Lo que pasa es que eso ya me había pasado cuando me gradué del colegio. Cuando se graduó del colegio va que era una chiva o no sé qué, y yo monté a todos los compañeros y caímos en un Black Hawk al colegio de sorpresa. Entonces ya más o menos... Nada quería chiquito, nada quería... Vamos a llegar en el helicóptero. Entonces era como acordándome de su momento, que también me acuerdo que cuando le dije lo del colegio, me dijo, ¿cuántos helicópteros necesita? Le dije 5. Y me dijo, ¿usted cree que esto es una flota de taxis? Yo, bueno, entonces uno pues que vaya y venga. Entonces, iba a recoger a uno y iba bien. Entonces, pero esta vez no, esta vez sí me dijeron, no, venga a joder acá. Y creo que 2 días me duró como el aburrimiento. Después dije, no, seguí investigando. Y hay un helicóptero en Bogotá que podría tener unas especificaciones técnicas muy buenas. Y en esa visita a la base aérea me doy cuenta que a los Black Hawks les ponen como unas antenas parabólicas, y eso lo que hace es que encapsula el audio y lo tira a 9 kilómetros. Con eso hacen el perifoneo, la selva, desmovilícese y todo eso. Son unas condiciones muy concretas. Entonces yo dije, ¿qué tal si le pongo esa antena a uno comercial, porque la Fuerza Aérea no me lo quiere prestar? Fuera todo lo legal, o sea, a los abogados, eso sí se puede, no se puede, todo te claro. puedes enredar, en fin, saquemos esto de lo público, llevémoslo a lo privado. Y entonces después logré convencer a un general de la policía que desmontara una de las antenas de los helicópteros de la policía y te la prestara. Y nos la prestara para el otro helicóptero, y convencer al dueño del helicóptero pues que lo dejara montar, porque eso en aviación es muy exacto, si se puede, no se puede, el peso, el lugar, todo. Pero después tenemos un problema muy grande. Estamos hablando cuando estamos encerrados, no hay ninguna aeronave que pudiera volar en el país. Ninguna. Y menos privada. Pues las militares sí, pero las privadas no. Entonces después hay que convencer al presidente para un permiso especial para trasladar el helicóptero de Bogotá a Medellín. Y lo logramos. ¿Así? Lo logramos. Y el evento básicamente consistía en, teníamos el concierto a bordo, los artistas, ellos iban cantando. Probablemente en tu casa, si lo veías, lo ibas a ver 10 segundos. Claro, iba a pasar ahí. Cierto, 10 segundos, 10 segundos, pero era la sensación. Pero mandábamos las señales a un máster, y ese máster lo llevaba a televisión y a radio. Y metíamos unas camionetas con audios en las comunas. Entonces en las comunas iban oyendo lo que se iba cantando en el helicóptero, y en el televisor ibas viendo lo que iba pasando en el helicóptero. ¿Y cómo aislabas el Con unos sistemas de unos micrófonos y unos temas especiales. Entonces salimos, llegamos a hacer prueba de sonido, tengo los videos, salimos por todo Medellín, no estaban los artistas, pero salimos a hacer pruebas, y esa señal la tenemos que mandar por celular. Entonces había partes donde nos perdía la señal. Entonces hablé con las empresas móviles para que muevan las antenas para que haya cobertura por donde iba a pasar el helicóptero, y lo hicieron. Sabía todo, tío. Hicieron. Entonces el tema era que hiciéramos el tema y vos entraras como si fueras a comprar la boleta de un concierto hoy, y encontrabas diferentes localidades, pero cada localidad equivale a una causa social. Entonces, si comprabas esta boleta, estabas ayudando a esto, y el 100% era para recoger recursos para la pandemia, para diferentes necesidades de la pandemia. En todo este proceso, que a veces puede parecer relativamente fácil, momentos súper difíciles, donde yo iba a tirar la toalla, y había un general de la policía que nunca conocí, que me llamaba y no me dejaba rendirme. No, ni por el berraco. ¿Y nunca lo conociste personalmente? Nunca. Sé que ya no está en la policía, pero pues con un manejo de tropa y de milicia que me llegó a conocer por el teléfono, y cómo me tenía que pegar para que el orgullo no me dejara,
Y me movía la cabeza, no me dejó frenarme, pero ese día después de la prueba de sonido me llamó y me dice, tenés que cancelar. Y yo le dije, no hay posibilidades. Ya hice prueba de sonido, ya vamos para adelante, ya lo difícil se pasó, ya el helicóptero está acá, ya, esto se fue. No, tenés que cancelar. General, no estoy entendiendo nada. Y yo, no te puedo decir mucho. ¿Estás hablando de vida o muerte? Yo, sí. Y yo, bueno, lo medité mucho y cancelamos el evento. Entonces imagínese, tan helicóptero, tan listo. Ahora, para entrar ahorita a hablar un poco de dificultades, de cómo ves lo difícil que es emprender las cosas, ya hay una historia bien contada desde vendedor de películas de seguridad, De seguridad. exactamente, a querer hacer un concierto en medio de la pandemia en un helicóptero, pasando por todo esto, teniendo un hotel, un centro de eventos y una gran empresa de entretenimiento. ¿En qué estás hoy? Hoy venimos consolidando la estrategia. Entonces, venimos en un tema de levantamiento de capital. Me siento como cuando arrancaste. Empecé solamente con varios ceros a la derecha. Venimos con ampliación del Hotel Par 10, venimos con la transformación de la Macarena en una arena. Estamos revisando un tema de centro de eventos. Estamos revisando otro proyecto grande en Guatapé, en un predio allá que tenemos. Entonces es estructuración, es un tiempo en este momento, desde el año pasado estamos en unos tiempos de bancas de inversiones, de modelos de negocio, de project finance, y yo creo que ya entre este año y el otro, digamos que empieza la ejecución de todo ese plan que empezó en el 2019, se interrumpió por la pandemia y estamos retomando, porque era un plan pues de varios millones de dólares en la región, en Medellín, en Antioquia, y no lo invierto más en este país porque no tengo cómo. Pero en este momento no tendría un solo peso por fuera de este país. Seguir creyendo. 100%. Firme. Firme. Ricky, go big or go home. Esa es la filosofía tuya de toda esta historia, ¿sí o no? Y yo creo que no solamente la historia, sino quienes te conocemos, eso es lo que nos transferís todo el tiempo. Ricky hace parte del Consejo Asesor de Libertank y en todas sus intervenciones los consejos siempre es alrededor de esa frase, ¿cierto? Es más fácil salir a vender un proyecto de 10 millones de dólares que ir a pedir 1 millón de pesos. Todo eso lo tenés en tu ADN, pero después te fuiste, ahora contanos un poquito de esa experiencia que te fuiste a estudiar a Harvard y demás, y cómo se relaciona eso con la industria del entretenimiento, pero también porque es un consejo que le da a todo el mundo. Desafortunadamente no hay muchos lugares donde estudiar y donde formalizar el tema del entretenimiento, y no solo en Colombia, en el mundo. De hecho, ahora venimos con un diplomado con cara de especialización, o sea, estamos montando toda esa parte formal. Estoy obsesionado por formalizar la industria aquí en Colombia. Que un paréntesis, la pandemia dejó mucho claro que si hubiéramos estado más formalizados hubiera sido distinto. Entonces, vuelvo y repito, el boom, como lo estamos conociendo en el entretenimiento, es post-pandemia. Durante la pandemia, cuando deciden sectores para ayudar, el sector del entretenimiento no existe. Pero no existe en los números formales, pero en la informalidad es gigante. Ya después, post-pandemia, crece lo formal, pero también se entiende qué es y qué no es entretenimiento, porque la gente cree que entretenimiento es igual a rumba, y este es un primer concepto que en Harvard te lo tumban y te dicen, vea, cuando esté confundido, simplemente, si lo que usted está haciendo es para entretenerse, es industria del entretenimiento, no le meta más y no fraccione. Entonces, si usted va al estadio es entretenimiento, si usted va a cine es entretenimiento, si usted va a un restaurante es entretenimiento, usted va a un concierto es entretenimiento, y no es industria de la música, industria del cine, no, son sectores de una misma industria. Cuando usted la ve completa, usted ya empieza a ver las oportunidades.
empieza a dar oportunidades porque un cantante colabora en deportes o porque un deportista colabora en moda. Digamos que se empiezan a pasar la cerca, que antes les decían no se me salga de la cerca. ¿Usted es futbolista o usted es actor? ¿Cierto? Y no te dejaban moverte. Y este es el primer principio, es usted se puede mover transversal, y cuando empieza a estudiar los modelos económicos se va a dar cuenta que el del deporte, el del cine, el de la actuación tienen un común denominador del 99.9%. Y ahí te empiezan a explicar los modelos de negocio de por qué las apuestas grandes, entre otras, el sector del entretenimiento o la industria del entretenimiento es oligopólico. El 5% de las compañías son dueñas del 95% del mercado. Entonces de ahí empiezan a decir por qué el 5% es dueña del 95% del mercado y por qué lo ha logrado sostener. Y te empiezan a explicar, en gran parte, por las apuestas tan fuertes que inmediatamente excluyen y generan de tail, pues como que aquí estamos the Big Three o the Big Five y el resto del tail está acá. Y usted que está invirtiendo poquito tiene un 95% de probabilidad de perder la plata, y usted que está invirtiendo muy duro tiene un 95% de ganar plata. Entonces ese es el primer concepto que te rompen del riesgo, de evitar lo típico de, bueno, empecé muy chiquito a ver si funciona. Pero muy chiquito es que perder la plata chiquita. Y estos dicen, no empiece a ensayar. O sea, si quiere perder plata, hágale. Pero cuando lo vaya a hacer, hágalo grande. Si no, las posibilidades de que perdas y que no haya una segunda versión o una tercera versión son todas. Entonces, más bien estructure de tal forma que pueda jugar fuerte, o si está dispuesto a sostener, digamos, un deep pocket en ese sentido. Y esto pues está sustentadísimo ya en unos modelos financieros, pues que tocaría aquí sacar tablerito para profundizarlo. Pero ganado, porque además eso no solamente aplica a la industria y al sector del entretenimiento, creo que es a todo. Yo creería que sí, no soy de hablar de los negocios que no conozco. Lo que sí puedo ratificar es que en el entretenimiento definitivamente hay suficiente evidencia de por qué tiene un payback, y toda esa teoría que es de 10 poles, pues básicamente te reúne Go Big or Go Home, te reúne Winner Take All, que eso es otro tema. Cuando te volvés oligopólico te quedas con todo. Y en alguna charla un señor se me levanta y me basea que era esta charla tan capitalista y que como así que quedarse con todo. Yo le dije, no, pues te le estoy diciendo, los que quedan con todo, ¿qué hacen? Usted verá si quiere quedar con esto. Pues si le parece muy capitalista, hágale este pedacito nomás, ¿cierto? Pues yo te le estoy explicando casos reales de por qué ellos han logrado eso, y ya pues cada uno define qué hace con su negocio. ¿Cuál debería ser el rol del Estado para dejar que Colombia en realidad tenga con todo el potencial que tiene, una industria de entretenimiento fuerte? Todo lo que el privado lo puede hacer, el público no lo debe hacer. Y al revés. Entonces, hablemos un poquitico de lo que no puede hacer el público. Seguridad. Ese es uno de los temas importantes. No es que no lo puedan hacer los privados, pero al menos facilitar ciertas infraestructuras. Por ejemplo, la conectividad de aeropuertos es súper importante en la incidencia de la industria. Y un tema que yo creo que no están viendo porque no entienden el negocio es un tema de normatividad para que se quede más plata en Colombia. Finalmente, cuando decimos Karol G, J Balvin, cualquiera de estos están número 1 Spotify mundial, simplemente piensen que cada reproducción de esa canción fue una exportación. Fue un bananito, fue un granito de café multiplicado por millones. El tema es que como esto ya es virtual, no estás pasando por el puerto y cobrándole el peaje ahí, no sabes en el aire dónde cortar, entonces no estás generando unos incentivos para que sea realmente una exportación, que es el principio de la riqueza de las naciones. Pues seremos más ricos siempre y cuando nos pasen la plata de otra nación, no mientras que circulemos la pobreza. Entonces esto podría ser, o es ya una potencia en exportación, pero la plata no necesariamente se está quedando Sumaría acá. eso lo que pasa con Falcao,
Pues el caso de Falcao. Entretenimiento completo. Exacto, es el caso de Falcao de, pues al final no se fue, pero me voy a ir porque es que nosotros expulsamos el talento, por ejemplo. Sí. Obviamente, sí, hay casos de casos, ¿cierto? Hay casos de donde yo facturo más, por ende donde estoy tributando y se me puede enredar una ecuación tributaria. Pero definitivamente lo que hay que decirle es, usted puede decir que esa canción fue producida o exportada desde la nación que quiera, donde ahora si es una LLC o una SAS o lo que sea, entonces pues haga todo lo que se pueda en Colombia para que la plata se quede acá. Total, pero ahí me ocurre una idea, marco una frase catchy, para ver si algún candidato nos está escuchando, y es que si en realidad Colombia quisiera inclusive recaudar más para invertir en lo que debe invertir, en seguridad, defensa, justicia, infraestructura, en el podcast con José Manuel Restrepo lo dijimos que Colombia lo que necesita es tijera, cemento y seguridad. Lo habíamos dicho con otra palabra, pero no la voy a repetir, pero en esas tres cosas, pues eso le requiere recursos, vuelva Colombia un paraíso fiscal, luego con eso, un paraíso fiscal para el entretenimiento, porque eso le genera miles de millones de dólares que usted no contaba con eso, y si usted recauda solo el 1% de eso, ya con eso tiene cojonal de plata. Lo segundo, genera empleo, todo lo que hay alrededor. Y yo creo que eso puede ser uno de los atractivos que puede tener el país hoy. No, y es entender el negocio. Entonces, lo voy a intentar explicar lo más fácil posible. Entonces, hablemos de un concierto. ¿Quién asume el riesgo del concierto? El que haga las veces de empresario. Puede ser el mismo artista o puede ser un tercero que contrata al artista, pero es quién hace las veces de empresario. Cuando ese empresario dice go, crea el evento, y si el evento es exitoso fuera de eso, entonces compraste boletas, consumiste alimentos y bebidas, transportes, hotelería, farmacéuticos, el Dolex para el guayabo, El electrolit, lo que quiera, ¿cierto? merch. Pero si solamente renuncias a una porción en el empresario y no en el resto de la cadena, él se anima y trabaja por vos y te tributa en toda la cadena. Y no la tenés que dar completa, porque hay diferentes rubros haciendo un evento. Hay cultura, hay IVAs, hay SAICOs, hay una cantidad de cosas. Pero si el epicentro lo haces que se repita, se multiplique, es completamente exponencial. Claro, genera un efecto cadena. Exponencial. Entonces, eso al final es como decirle a un bolsillo, no me pagues 2.000 pesos para que este me pague 30.000. Tal cual. Y lo ves inmediato. No es como, no, es que estoy renunciando a una plata que voy a ver en 40 años, en 50 años. No. La ves en el mismo evento. Total. La misma noche que renunciaste, por acá te entró un caudal por el otro lado. Total. Pero al final es desconocimiento. Sí. Desconocimiento. Falta de incentivos también. Y al final formalizar. Porque sigue habiendo mucho empresario informal. Entonces, básicamente, venga, no hay necesidad. Yo ya lo estoy... Sí, yo no me hagan que me jodan. Pero la otra cosa es que si fuera más fácil, pues más fácil se formaliza uno. De acuerdo. No, es que eso es lo que digo. Pues, ¿para qué te vas a mantener informal si ya te quité los impuestos que tengas que hacer? Sí, siempre y cuando sea más costoso mantenerse informal que formal, la gente va a ser informal, pero va a preferir ser informal. Entre lo económico y los valores. Exactamente, sí. ¿Cierto? Porque hay veces también pues podemos contrarrestar eso vía los valores, pero es bien difícil. Total. Ricky, ahí para ir terminando, porque ahora acabamos de hablar de un montón de éxitos y historias bacanas, pero una cagada. Una cagada que pueda contar, pues. Una dificultad. Tengo dos que ha sido difícil. La más reciente, estamos produciendo un evento que se llama CILAC, que es con presidentes a bordo del Caribe, y el cliente decidió hacerlo en San Andrés. En San Andrés no hay infraestructura Para nada. de nada. Y nosotros queríamos hacer un evento como si lo tuviéramos aquí en Medellín con todos los recursos. Las pantallas más grandes que había, la tecnología, todo. Porque no solo todos los eventos nos gusta hacerlos grandes, sino que nos parecía supremamente bonito llevar a San Andrés algo que no habían visto.
Entonces esa isla, que está más cerquita a Costa Rica que a Colombia, solamente se puede llegar por barco o por avión. El cliente nos confirma el evento faltando, no sé, 8 días. Entonces ya por barco no llegábamos. Entonces quedaba avión. Y en avión teníamos que llevar toda la carga, más o menos 30 toneladas de carga. Y ahí puedes tener dos opciones, comercial y un avión de carga. Comercial con las limitantes de tamaño y de peso. Entonces ahí podías mandar, no sé, el 10% o el 15% de la mercancía en las barrigas de los aviones. Y el resto era un 737, un avión gigante, todo lleno solo para nosotros. Entonces contratamos un 737, entregamos toda la carga a la aerolínea y salió todo el equipo de producción para San Andrés. Tal día iba a llegar, no llegaba la carga. ¿Qué pasó? No, un enredito, pero esta noche sale. Al otro día, ¿por qué no llegó la carga? No, mire, le entregamos un comunicado, se quedan suspendidos los vuelos a San Andrés hasta tal fecha. Esa fecha nos daba 40, entre 24 o 30 y punta de horas antes del evento. Hijo de madre. Nosotros necesitábamos 48 para montar. Esto es con gobierno, pero no pasaba mucho. Entonces, llamamos a Fuerza Aérea, ¿qué avión tienen? No, lo tengo en Amazonas. No, por acá tengo un 767, pero pues la relación de costos era de 1 a 8, entonces no se podían utilizar ese, ya era demasiado grande. El que servía estaba en servicio. Entonces, faltando 24 horas, yo siento a la ministra y siento a todos y les digo, el evento como lo conocíamos no va, tenemos que montar un evento con lo que la isla provea. Y si es cocos y palmeras, pues entonces el evento es con coco y palmeras. Entre todo el equipo y decir, listo, vamos a diseñar un nuevo, ¿qué hay en la isla? Hay esto. ¿Qué alcanzamos a que llegara graneado en carga? Como si fuera un proyecto de la universidad. ¿Qué es capaz de hacer usted si le diera 2 palitos y 2 vainas de Total, estas? con espaguetis y más o menos. Y en 24 horas terminamos montando uno de los eventos más bonitos que ha tenido la isla, definitivamente. O sea, una cosa impresionante. Pero pues las carpas nos las volaban las ráfagas de viento, pues claro, porque lo que hemos llevado era súper profesional y pasamos con carpitas de esas de Postobón o de cualquiera de lo esas. Que hubiera. Entonces por la noche veíamos cómo se levantaban, entonces después cómo entonces las amarramos, tú. Ese fue uno de los más difíciles, pero ya era un tema como un poquitico en el ego, porque pues al final es una fuerza mayor, entonces pues al final pues voy a decir al cliente, pues más parte son sus aviones y su aeropuerto, su vaina, que puedo hacer y no hubiera pasado nada y íbamos para la casa. Pero era un tema ahí como de que no, esto no se puede cancelar, pues, o no vamos a participar de una noticia de una cancelación de estos con presidentes a bordo y con Total. UNESCO y, o sea, no. Entonces ese fue uno. Y otro que sí era propio es que nos dio por hacer un concierto en una isla, en Tierra Bomba, y tampoco podía ser un concierto chiquito. Era un montaje supremamente grande. Entonces, donde logramos el sitio, el mar era abierto. Entonces, lo primero era, vení, no podemos exponer a los clientes, pues aquí una mareta de estas, a que pase un accidente, pero no habían muelles. Entonces empiezo a investigar y yo dije, pues lo más parecido a un muelle es una cosa que llama como un bongo, que es donde transportan carga, petróleo y una cantidad de cosas, y eso aguanta 400 toneladas. Aguanta una plataforma que flota, nomás, con muy buena resistencia. Ya, listo, traigamos esto. Es que usted va a traer eso, tiene que sacar unas coordenadas, ir al sistema de seguridad del país y que hagan un tema para que un barco, pues que no tenemos para un barco ahí, pero un barco que pase, sepa que ahí hay un elemento con el que se puede colisionar. Claro. Y eso tiene que estar subido al sistema de seguridad nacional. Bueno, listo, ¿a quién le mando las coordenadas? Yo voy con el celular y marco las coordenadas. No. Son coordenadas magna
que tienen es topografía, Precisión. topografía, básicamente. Y solo hay una persona que lleva topografía en el mar. Entonces consiga esa topografía, saque eso, vaya a la Armada, a DIMAR, monte eso en el sistema y después coja unos buzos y meta anclas de 1 tonelada cada una debajo del agua. Después coja un remolcador, traiga esto, métalo acá y amárrele las anclas para que no se mueva con el oleaje y se quede ahí. Y no se mueva, es que esa vaina así para un lado y para el otro. Eso es un tema dificilísimo. Y eso para montar a la gente. Para que el bote llegara, se bajaran en el muelle y se bajaran por una escalerita a la playa así como no se despelucaran. Claro. Eran perfectos. ¿Eso fue un concierto silvestre? Sí. Claro. Eran 2 días, pero uno de ellos era silvestre. Claro, me acuerdo. Estabas en la piscina con la tarima y el atardecer atrás y el mar atrás. O sea, una vaina supremamente atípica, loca. Pero ahí no terminaba el problema. Teníamos un compromisos comerciales con marcas y todo eso, y hoy lo que no es tan digital no existe. Y a pesar de que Tierra Bomba está al frente de Cartagena, en ese punto no cogía la señal de celular. Entonces nos tocó subir con una estructura a 25 metros de altura y pedirle prestado una antena de 1.500 millones de pesos a Claro para amarrarla a la parte de allá arriba para que hubiera señal en una fiesta. Sí, fue mal. Para que con la altura cogiera la señal de Cartagena. Y ya después... Pero súmele a eso el transportar todo eso hasta allá. No, ya vamos para allá. Y entonces, después, en la isla no hay agua. Entonces hay que llevar unos bongos que son llenos de agua, que vienen del continente, se paran al frente, uno pone una manguerita con una motobomba y llena los baños. Para que aguanten los baños limpios y toda la parte de aseo esté súper bien puesta. Y después está la producción. De la producción eran algo así como 6 camiones que venían desde Medellín, tenían que llegar a Cartagena, después de Cartagena se tenían que ir al Canal del Dique, en el Canal del Dique poníamos unas rampas, subíamos los camiones a estos bongos, y ahí lo cogía un remolcador, salía del Canal del Dique, empezaba a cruzar por la bahía, no nos podíamos meter por el frente del evento porque era mar abierto, entonces llegué por detrás de la isla, a la primera medio playita que vimos, encallamos ahí, abrimos la compuerta para bajar los camiones y le quedaba faltando 1 metro De agua. de altura, pues, con respecto a la playa. Entonces empiece a contratar gente que llene costales de arena de una rampa militar para poder bajar los camiones a tierra y entrar por detrás al lugar del evento. Y en ese camino los portillos estaban diseñados para que pasaran 2 vacas, Claro. no para que pasara un camión de producción. Desmonte los alambrados, pase los camiones, vuelva a montar los alambrados como estaba, pode las maticas que no dejaban pasar la carpa del camión para hacer el evento. Y en pleno evento, yo creo que el 30% del equipo le dio COVID y yo acababa de tener a Mar. Claro. Y estaba conmigo en el montaje. Y ¿Así? con Laura. Entonces, pendiente de Laura que acaba de tener a Mar, pues creo que tenía 3 mesecitos. Y ahora en Tierra Bomba. O sea, Salíamos a cambiarnos a 2 horas de noche y volvíamos. Esos 2 fueron muy bravos. muy bravo. Muy, muy bravo. Pues el primero, pues el de Tierra, Mar y Aire también, pero estos 2 recientes ya se supone que con experiencia, con una cantidad de cosas. Ahí están las canas de esos 3. Muy bravos esos 3. Ricky, qué buena esta conversación, ¿no? Yo me podría quedar aquí escuchando más historias el resto de la tarde. Mil gracias, trae que está en su casa, que además usted es parte de esto. Ricky, además, es una de las primeras personas que creyó en Libertank antes de la pandemia. Que le cambiamos el nombre. Exactamente. Gracias a Ricky, a D-Group, a un spin-off que todavía es de D-Group, ¿cierto? Libertank, que esta marca existe, esto te llamaba de otra manera que no voy a mencionar para que no me regañen. Tenía un logo horrible que habíamos hecho por una página de internet. Y gracias a él tenemos todo esto. Entonces, Ricky, muchas gracias, hermano, porque Libertank, que soy algo, también gracias a vos. No, gracias a ustedes que son unos valientes, hermano, que se la están jugando
día y noche por este país. Entonces, cómo no apoyar y agradecer si es, como lo he dicho, donde quiero seguir invirtiendo, donde quiero que Rafa y Mar crezcan. Entonces, el agradecimiento es mío hacia ustedes, hacia todo el equipo que me les quito el sombrero porque es con las uñas. Y un llamado a todos a que apoyen y no estén ahí cómodos en la silla, que defender la libertad es barata con respecto a perderla. Entonces, ojo, pues ahí a entrar a donar y a participar de todo lo de Libertank. Hay que jugarse la piel. Eso yo creo que es el resumen de esta conversación. Jugarse la piel, go big or go home, soñar en grande sin miedo, que después uno mira a ver cómo resuelve. Así es. Después mira a ver uno cómo va resolviendo. Eso no quiere decir que sea fácil. Seguramente algunos de los que ven este podcast y que ya ser emprendedores hoy la están pensando, porque pues ven todo esto lo que hay detrás. Ya cuando uno ya está grande y consolidado, igual le toca todos estos chicharrones y solucionar y gastarse horas y horas en un teléfono llamando y desenterrando a todo el mundo, pero al final vale la pena, ¿no? Al final, vale la pena. Si usted lo dejan encerrado en la casa, se muere. Vale la pena completamente. O sea, todo el que tenga la capacidad de generar empleo, una invitación desde todo el cariño que lo haga. Y se me olvidó hablar de otras cosas para otro podcast. Y es que Enrique además es policía, piloto, mejor dicho. Ha hecho de todo en la vida, pero ya en el podcast van a ver. Suscríbanse, compártanle este podcast a todo el mundo y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao.